puesto que significaba dos cosas. Si continuaba en este camino, la de escribir y de repente ser el escritor que soñaba, eso ameritaba que yo dé todas mis fuerzas, toda mi voluntad. Significaba que no debería hacer caso a la familia, que decía estudia Derecho, estudia Medicina, estudia Administración, ¿no?, que te va a dar plata. Y por otro costado, hacer caso a mi conciencia, ¿no?, de decir, quiero ser escritor, quiero hacer cumplir mi sueño. En otras palabras, no tener dinero, vivir siempre en condiciones precarias, ¿no?, digamos, entre comillas. Entonces, cuando uno tiene 22 años, o 19, 20 años, se plantea dos cosas, ¿no? Es esa, ¿no?, de seguir es el rumbo por donde va la mayoría, de estudiar una buena carrera, o simplemente estudiar, seguir la vocación. Y en ese momento yo me pregunté, ¿ahora qué decido? Nadie me podía apoyar, ¿no? Nadie te dice, sigue esto o lo otro. Y al final, después de muchos conflictos internos, dije, pues yo me aboco de lleno a lo que es la literatura. Y ese al abocarse significaba muchas cosas. Por ejemplo, la pelea no solamente interna, ¿no?, que es el acto de escribir, sino el ambiente externo, que es la recepción del libro, que es la publicación del libro y la aceptación de los lectores. Entonces, cuando yo publico el primer libro, después de una sucesión de pequeñas tragedias, puesto que el dinero no lo ponía yo, sino otra persona, porque yo le había prometido que le iba a devolver en 2 meses, y 2 meses no vendí ni 2 libros en 2 meses, se tardó como 8 meses, ¿no? Y la dificultad se iba presentando según iba creciendo también mis aspiraciones, puesto que ya no solamente era un sueño la de ser escritor, sino de asumir esa responsabilidad de ser escritor peruano específicamente, ¿no?, y de todo lo que eso implica, puesto que ustedes bien saben, ser artista, ser una persona que se dedica al arte, digamos la pintura, escultura o música, hacer actividades como esa requiere mucha fuerza, mucha voluntad y sobre todo una fuerza, un temperamento a prueba de bala. Entonces sale mi primer libro y yo volteo y quiero saber quiénes están a mi alrededor, ¿no? Y no está absolutamente nadie, ni la familia, ni los amigos, ¿no? Entonces ahí recién uno toma conciencia y dice que esta batalla es dura, que la ilusión se convierte a veces en una pesadilla. Cuando uno publica un libro y prácticamente tiene que venderlo de mano en mano, ¿no? Y no venderlo, sino prácticamente hasta rogar para que la gente te pueda comprar, para asumir la responsabilidad de pagar, porque las editoriales en el Perú, pongamos 2000, 2001, prácticamente publicaban solamente a gente ya reconocida, y los lectores, por otra parte, se prefiere comprar a gente y autores reconocidos, ¿no? Y no se apuesta mucho por escritores jóvenes. Entonces hay todo ese problema. Entonces en el camino yo iba diciendo, pero entonces, ¿en qué me he equivocado? ¿Qué ha pasado? De repente no debí escoger esa carrera, debí obedecer hacer caso a mi papá, ¿no?, que me decía, no estudies eso, estudia Derecho para que te salves. Entonces, y ahí viene otro conflicto, ¿no?, de decir qué ha pasado en mi vocación y sobre todo el de no saber conscientemente qué va a suceder luego. Entonces luego de atravesar, de superar las dificultades, dije, pues ya bueno, ya por fin logré pagar céntimo a céntimo los libros, juntando todo, logré pagar, y cuando creí que ya estaba curado de espanto, dije, ¿por qué no publico otro libro más? Pero ya sabía, era consciente que ese segundo libro también lo tenía que escribir yo solo.
Sí. Es el segundo libro, la novela El día de mi suerte, que es una novela, ¿me permites? Este libro, por ejemplo, a comparación de la otra, es un poco más voluminosa y por lo tanto más cara. Yo ya lo veo no como escritor, sino como vendedor, comprador, más voluminoso, por lo tanto cuesta más caro. Entonces, sí, sobre todo, ese, por ejemplo, me costó, digamos, 4.000 soles y esta 7.000, y asumirlo solo cuando uno está en la universidad, pues es una cosa de locos, ¿no? Y saber y ser consciente que de esa publicación no se va a ganar absolutamente nada. De eso, ¿no? Ser consciente que no se va a ganar absolutamente nada, digamos, monetariamente hablando, ¿no? Entonces, en una noche dije, ya he pasado por tantas cosas, me han dicho hasta estafador por publicar mi primer libro, y ahora sueño con publicar el otro. ¿Qué está pasando en mi cabeza? Todo no está mal. Entonces, digo, pues, bueno, que se proceda a la segunda la publicación del segundo libro, y a ojos cerrados, porque si uno a veces no toma decisiones como esa, pues se va postergando, ¿no? Entonces, cerrando los ojos como quien se mete al fuego, se procede a la edición del segundo libro. E igual, el problema se repitió casi lo mismo, con la diferencia que esta vez ya la gente decía, este es terco, ¿no? Este ya no ha aprendido la lección. Y los gastos y el asumir las responsabilidades también nuevamente volvieron a ser un dolor de cabeza. Yo lo digo esto porque este es de repente los pasos que sigue un escritor latinoamericano, pero digamos peruano, boliviano, ecuatoriano. De repente un escritor de Europa es distinto, ¿no? Tiene una casa editorial, tiene de repente traductores, tiene todo un agente, ¿no? Publicitario que se encarga de hacer absolutamente todo. Pero en el Perú a veces el escritor, como dije en una ocasión, es el quien escribe, el quien inventa, el quien va a ofrecer a la editorial el libro, el quien prácticamente le paga con sus propias manos al editor, y el editor le regresa los 1000 ejemplares, porque allá las editoriales no se encargan de distribuirlos, sino una vez pagado, la editorial te regresa tus 1000 ejemplares y te dice, muy bien, aquí están tus 1000 ejemplares y tú ve a hacer lo que quieras con él. Si quieres los regalas, los vendes, ya tú sabrás. Entonces, cuando uno se ve con los 500 o 1000 ejemplares bajo el brazo, y dice, ¿ahora quién lo vendo? ¿A quién lo vendo? Solamente tengo 10, 20 amigos. ¿Y qué hago con los 990 libros? Ahí viene la tortura, ¿no? Ahí viene de repente la prueba de fuego de todo artista, ¿no? De querer, de decidirse si va a continuar en ese camino tortuoso, difícil, casi trágico, o simplemente decir, bueno, esto simplemente no continúa y yo voy por el otro camino más razonable, lógico y correcto, ¿no? Entonces, salió ese segundo libro y después de muchos problemas económicos sobre todo. Y hoy en este momento no se habla de asuntos estilísticos, de la narrativa, sino simplemente de asuntos económicos. Y bueno, superado ese problema como se tenía que superar, viene ya el tercer libro, Hojas de Otoño, pero esta vez con una visión distinta, ¿no? Donde ya uno sabe que va a perder, que no va a vender los libros, que va a asumir todas esas responsabilidades, pero ya uno ya está prácticamente, después de haberte quemado no te puedes quemar más, ¿no? Te vuelve fuego, ¿no? El fuego no se puede quemar con fuego. Entonces sale este tercer libro y ya no hay problemas económicos. No es que me haya ganado la TIC o sea millonario, simplemente ya cambia la situación, ¿no? Hay gente que ya conoce el libro, compra el libro, hay alguna manera publicidad, va cambiando la situación. Y por lo tanto también la preocupación del escritor ya no es económico, sino de ya otro tipo de preocupación. Ahora la preocupación es estilístico, es narrativo, es de la preocupación de plasmar lo que uno ha querido en el texto. Entonces va cambiando la figura.
Y en este tercer libro yo quería, por ejemplo, innovar, por ejemplo, los tiempos, la ruptura temporal, los personajes, de manera que una vez una amiga me dijo: este es tu libro, el más leído, porque no le había entendido nada. ¿Por qué? Porque este libro no es lineal, lo que se narra no es de manera lineal, sino es fragmentado. Uno tiene que leer el 1, el 3, el 5, o el 2, el 4, el 6, para que, como un rompecabezas, luego al final va uniendo, ¿no? Y ahí recién uno puede decir: ah, dijo esto porque había sucedido esto, ¿no? Entonces recién correlaciona. Pero eso ya es preocupación de otro nivel, ¿no? Ya no era la preocupación de que tengo que vender para devolver el dinero, sino es una preocupación más que todo estilística, ¿no? Entonces, yo más o menos quería plasmar en este texto esas experiencias que, si no es vividas, es por lo que uno ha leído o ha escuchado, ¿no? Y son historias que uno lo toma para sí, para de alguna manera convertirlo en un texto, en un libro, para que las otras personas también sepan cómo pasa una persona en la selva, cómo se vive allá, ¿no? Esa fue la intención, y yo espero que de alguna manera haya contribuido en algo este texto, y sobre todo ahora que ya ha pasado ya la tormenta, yo espero ahora seguir escribiendo, seguir esta vez haciendo libros que a mí, no comercialmente, no por dinero, sino que me salgan del corazón, ¿no? Entonces yo agradezco profundamente la asistencia de todos ustedes, porque para el escritor es muy necesario la presencia de lectores. Sin de repente la presencia de ustedes es bastante difícil, porque la comunicación se interrumpe, y son ustedes los que dan fuerza al escritor, al poeta, para que pueda continuar. Así no compren los libros, la presencia de ustedes es de vital importancia en eventos como este, ¿no? Yo por eso quería agradecer a los organizadores, al taller franco-peruano, que me ha dado esta oportunidad, y sobre todo que ha hecho todo un acto verdaderamente fuerte y descomunal, porque cuando uno se sienta a escribir en su escritorio, digamos, no se imagina cosas como esta que van a suceder. Yo no sabía, por ejemplo, que de repente Miguel iba a estar a mi costado, nunca, o que Isabel lo iba a traducir. Uno nunca sabe de estas cosas, ¿no? Y tampoco sabe de la presencia tan importante como ustedes hoy día, ¿no? Muchas gracias. Puesto que significaba dos cosas: si continuaba en este camino, la de escribir y de repente ser el escritor que soñaba, eso ameritaba que yo dé todas mis fuerzas, toda mi voluntad. Significaba que no debería hacer caso a la familia, que decía: estudia Derecho, estudia Medicina, estudia Administración, ¿no?, que te va a dar plata. Y por otro costado, hacer caso a mi conciencia, ¿no?, de decir: quiero ser escritor, quiero hacer cumplir mi sueño. En otras palabras, no tener dinero, vivir siempre en condiciones precarias, ¿no?, digamos, entre comillas. Entonces, cuando uno tiene 22 años o 19, 20 años, se plantea dos cosas, ¿no? Porque yo le había prometido que le iba a devolver en 2 meses, y 2 meses no vendí ni 2 libros en 2 meses, se tardó como 8 meses, ¿no? Y la dificultad se iba presentando según iba creciendo también mis aspiraciones, puesto que ya no solamente era un sueño la de ser escritor, sino de asumir esa responsabilidad de ser escritor peruano específicamente, ¿no? Es esa, ¿no?, de seguir ese rumbo por donde va la mayoría, de estudiar una buena carrera, o simplemente
estudiar, seguir la vocación. Y en ese momento yo me pregunté, ¿ahora qué decido? Nadie me podía apoyar, ¿no? Nadie te dice, sigue esto o lo otro. Y al final, después de muchos conflictos internos, dije, pues yo me aboco de lleno a lo que es la literatura. Y ese al abocarse significaba muchas cosas. Por ejemplo, la pelea no solamente interna, ¿no?, que es el acto de escribir, sino el ambiente externo, que es la recepción del libro, que es la publicación del libro y la aceptación de los lectores. Entonces, cuando yo publico el primer libro, después de una sucesión de pequeñas tragedias, puesto que el dinero no lo ponía yo, sino otra persona,